Ya empezamos el ascenso sobre el casquete del glaciar Quircaya. Tenemos que regresar, no nos podemos quedar porque está cayendo una tempestad bien fuerte, nieve. Igual bajo estas condiciones tenemos que regresar. Vamos, Carlos. Bien, chicos, bien, vamos. Esa computadora. En las cumbres más altas de los Andes peruanos, el hielo se aferra a la vida. Son los glaciares tropicales, montañas de agua congelada que se prolongan al tiempo, guardianes del equilibrio natural, fuentes silenciosas que dan origen a ríos, valles y a la vida misma. Testigos de la historia y del cambio. Resistieron millones de años, pero ahora están desapareciendo. Es la inexorable agonía de los glaciares tropicales. Este glaciar constantemente está ganando masa, pero esa masa no permite compensar lo que está perdiendo. En promedio, todo este sector, todo el hielo se estaría desapareciendo entre 12 a 15 años. En los últimos 60 años, el Perú perdió más del 56% de su superficie glaciar, según el Inventario Nacional de Glaciares. Menos nieve, más lluvia, ¿no? Y eso también va a afectar bastante el derretimiento de los glaciares. Es que la población entienda que tenemos un trabajo muy importante, que es valorar y cuidar nuestros recursos naturales. Zonas como la Cordillera Blanca en Huaraz, Vilcanota en Cusco y Huaytapallana en Junín son testigos directos del cambio climático. Este fragmento del glaciar Bayunanraju, que se desprendió hace algún tiempo, ha sido tan impactado por el calor y por los rayos UV que se nota a simple vista. El hielo está muy abierto, no se compacta. Es más, si uno simplemente lo jala, se desprende, se va cayendo. Dentro de poco, tal vez meses, 2, 3, 4 meses, será parte de esta laguna en formación. Nos vemos. Verás con algo caliente cuando regresemos. Vamos, comenzamos el ascenso, la parte más complicada tal vez. Subimos hasta donde el aire se vuelve delgado y el silencio tiene peso. Vamos a darle un poquito más. Por 4 videos, no decir bien. Tú avisas igual. ¿Estás cansado?
¿Qué más? La ansiedad. ¿No? Lo empinado es lo que... La ansiedad. Hay una cuerda en la que hay que agarrarnos para poder apoyarnos, ¿no? Básicamente. A ver, dale. A más de 5.000 metros de altura, donde el mundo se detiene, donde todo ruido desaparece y solo queda el pulso del planeta. Que estamos tocando el tiempo mismo. Está bien, está bien. Ya, muchachos, vamos. Ese hielo que antes parecía eterno, ahora se va, lentamente pero sin pausa, se derrite sin remedio. Conocer sobre lo que está ocurriendo con los glaciares es un trabajo muy esforzado, no solamente para nosotros, sino sobre todo para los científicos, porque significa caminar en condiciones extremas, por los sobre 5.000 metros de altura y con un frío que te congela las manos, el rostro, las orejas. Por eso tiene uno que estar bastante cubierto. Los glaciares tropicales están desapareciendo. Perú es uno de los países más golpeados por esta crisis climática de escala global. Podemos tener mucha influencia de todo lo que se hace en la zona cercana a la parte selvática, si son incendios forestales, si son procesos de contaminación bastante fuertes. Se estima que en 2050 solo quedará el vestigio de lo que alguna vez fueron. Es la muerte de los glaciares a una velocidad alarmante. ¿Por qué debería preocuparnos su extinción? ¿Cómo nos afecta? ¿Qué cambiará en nuestras vidas? Y se identificó un total de 528 lagunas con riesgo a nivel nacional. La mayor concentración está aquí en Ancash, en la Cordillera Blanca, y también tenemos una concentración importante en la zona de Cusco. Los glaciares no solo son hielo, son reservas de agua dulce que abastecen a millones de personas, regulan los ríos, alimentan los cultivos y ciudades. Su pérdida altera ecosistemas enteros y reduce la biodiversidad. El ave parece ser muy dependiente del glaciar para anidar, y esto es muy problemático debido a que muchos de los glaciares y cordilleras glaciares del Perú están en proceso de retroceso muy rápido, incluso algunas ya se han extinguido. Y no sabemos qué va a pasar con esta ave cuando las cordilleras glaciares hayan terminado de desaparecer, o muchas de ellas, si se va a extinguir localmente o totalmente. La calidad del agua que bebemos está también en peligro. Sequías cada vez más prolongadas y falta de alimento son otras de las inevitables consecuencias que se avecinan. Hablamos del año 60, 65. Este agua no era como ahorita lo vemos anaranjado, era de otro color. Últimamente ha habido ya un cambio por la desglaciación, ¿no? Entonces, como es natural, nos está haciendo daño
tanto a los animales, pastizales y también una agricultura. Esto no es solo una crisis ambiental, es una crisis humana, porque la lucha por la supervivencia de los glaciares tropicales es también la lucha por nuestra propia supervivencia. Esto es Nuestros Glaciares, la agonía de los Andes. Una abundante capa de nieve permitía practicar deportes como el esquí y el snowboard en las montañas que conforman la Cordillera Blanca en Huaraz. Eran finales de 1999 y se realizaban incluso competencias que atraían a cientos de visitantes y turistas. Eran otros tiempos, donde todo a la vista era blanco, donde los juegos con la nieve eran parte de la diversión. Eran tiempos donde se creía que esas cumbres nevadas nunca desaparecerían. Ese paisaje, sin embargo, cambió para siempre. La Cordillera Blanca se derrite. En 58 años perdió el 41.5% de su cobertura glaciar, 301 kilómetros cuadrados. En extensión de frente, los glaciares están reduciendo un promedio entre 15 a 20, es los glaciares limpios. En espesor está reduciendo entre 7 a 10 metros por año. Depende también esto bastante del tipo de glaciar, dónde se encuentra ubicado, y todos los glaciares tienen un pequeño microclima en el cual tiene un comportamiento distinto. Todos los años gigantescas masas de hielo se extinguen irremediablemente. El cambio climático y el calentamiento global son factores que propician esta situación, pero existe un agente igual o incluso más nocivo. Se trata del carbono negro, que es una partícula que se genera por la combustión incompleta, por ejemplo, del parque automotor, de las quemas de pastizales, incendios forestales y la industria, digamos, que emite este tipo de partículas, ¿no? Entonces, estas son partículas que están suspendidas en la atmósfera por un tiempo de una semana aproximadamente y luego precipitan en las zonas cercanas a los glaciares, en las morrenas, y al caer en los glaciares se genera pues una alteración de tanto de la calidad del agua, digamos, que proviene de los glaciares por el derretimiento, como acelera, digamos, el proceso de fusión. El 2024 fue uno de los años más nefastos para la vida de los glaciares. La intensificación de los incendios forestales en la Amazonía provocaron una alarmante generación de carbono negro. Entonces se hacen simulaciones de dónde venía el viento el día que se tomó la muestra, para saber qué tipo de fuentes pudo haberla producido. En el último estudio encontramos que para la muestra de 2024, que además es como 10 veces más concentración que en los otros años, venían de los incendios forestales que sabemos que hubo en ese año, ¿no? Los vientos venían en este caso del lado poniente, del lado oriente del glaciar, pero principalmente de la Amazonía. Se hicieron simulaciones de 120 horas antes de la toma de la muestra y llegaban a venir las muestras incluso desde Brasil. El hollín, generado por la quema por ser una partícula con mayor temperatura, se eleva y sube a la atmósfera, donde es arrastrada por los vientos, cientos de kilómetros hasta llegar a los glaciares.
Empujados por el viento, se adhieren al hielo o caen atrapados en forma de lluvia o nieve. Imaginemos que nosotros estamos saliendo a la calle en pleno verano, en sol, y nos pusiéramos una camisa negra nos ponemos una camisa negra. Nosotros recibiríamos y absorberíamos más calor. Lo mismo sucede en los glaciares, ¿no? El glaciar, al tener, digamos, una superficie blanca, tiene mayor reflectancia de la fracción de radiación que recibe la Tierra, pero al tener, digamos, superficies sucias por la acumulación de estas partículas, ¿no? Entonces es menos la fracción de reflectancia de la radiación que viene del Sol y acumula energía. Entonces se comporta como un cuerpo negro sobre los glaciares, generando mayor fusión donde se encuentren acumulados, ¿no? Es decir, los glaciares se derriten cada vez más rápido, cambiando por completo toda la geografía. Cerros, laderas, rocas y nuevas áreas descubiertas que se evidencian a la vista. Teníamos que escalar a una de estas montañas para comprender lo que ocurre y lo que se viene. Bueno, es 1 de la mañana. Acabamos de despertarnos hace unos 15 minutos aproximadamente, pero hay que comenzar a escalar temprano. En el refugio Yaca, dentro del Parque Nacional Huascarán, nos alistamos para una caminata extrema que pondría a prueba nuestro físico. Vamos, ya estamos listos. ¿A dónde nos vamos, José? El Cerro. Al Bayunarraju, a los 5.686 metros sobre el nivel del mar. Nos vemos. Pero con algo caliente cuando regresemos. Vamos, comenzamos el ascenso, la parte más complicada tal vez. ¿Cómo estamos? Agotadísimos. Va a ser una subida bien empinada, ¿no? Muy empinada. Ok, vamos a darle un poquito más. Otros tibias, vamos a tibias. Vos dices igual. ¿Estás cansado? ¿Tira más? La ansiedad, ¿no? Lo empinado es lo que... La ansiedad. Está haciendo frío. Muy empinado. Las rodillas cansan rápidamente. Pero sobre todo la respiración es lo que más cuesta. Hay una cuerda en la que hay que agarrarnos para poder apoyarnos, ¿no? Básicamente. A ver. Dale. A 5.200 metros de altura, el sol apenas calienta. Son las 5:30 de la mañana y con el amanecer a cuestas, por fin alcanzamos la cima donde nace el glaciar Bayunarraju. Mira, mi primera ascensión acá lo hice a los 12 años y cuando vine la primera vez, el glaciar, aquí nos pusimos el Grampón, justo en donde estoy. Y como puedes ver cómo ha retrocedido año tras año, cómo va retrocediendo. Y cuando hice mi curso de aspirantes, en todo ese lado izquierdo había un glaciar alto, extenso. Nosotros ahí es donde aprendimos a esquiar, tuvimos las primeras clases de esquí. Y también aquí habían paredes de 15, de 18 metros, donde aprendíamos a escalar hielo. Y a este lado, todo ese lugar, hasta el Col, todo estaba lleno de un glaciar bien alto. En largo, más o menos ha retrocedido cerca de 1 kilómetro en todos estos años. Y también en masa ha disminuido al menos unos 15 metros. Ahorita ya no puedes ver estas paredes que inician, son mucho más pequeñas. Claro, y acá atrás se ha formado un par de lagunas. Soy Beto Pinto Toledo, yo soy guía de montaña
pertenezco a la Asociación de Guías de Montaña del Perú. La verdad para nosotros es triste, uno, porque somos los que más transitamos en la zona y ver cómo año tras año desaparece el glaciar, desaparece, como ves, así un macizo grande. La verdad ha cambiado bruscamente también porque ahora los glaciares, las montañas son más difíciles, son más expuestas al derrumbe, a una avalancha. Las gigantescas plataformas de hielo ahora se quiebran en un mar de grietas. Rimallas que superan los 20 metros de profundidad se extienden como heridas abiertas sobre las lenguas glaciares. Es la separación del bloque de hielo de la pared y eso pues podría representar a un movimiento más brusco del glaciar. Normalmente esto se evidencia en que cuando el glaciar tiene un poco de pendiente, siempre por la pendiente tiende a moverse. Entonces ahí viene esta separación, se separa de la pared y deja esta rimalla que le llaman, ¿no? El retroceso glaciar afecta no solo al Bayunanrajo, toda la Cordillera Blanca está comprometida. El glaciar Yaca es uno de los que más ha retrocedido en los últimos 50 años. Dentro de los hallazgos, por ejemplo, de casi 6-7 meses, este frente glaciar perdió un aproximado de 38 metros a 35 metros de espesor, ¿no? Es principalmente por lo que tenemos esta laguna. Esa laguna supraglaciar que empieza a derretir al hielo por la diferencia de temperatura. Aunque no parezca, el terreno por donde caminamos es también parte del glaciar, pero está cubierto por toneladas de rocas, grava, arena y tierra, material detrítico que también juega un papel trascendental en la conservación y derretimiento de la capa de hielo. Acá estamos parados sobre hielo, porque está sobre 20-30 metros. Esto anteriormente acá, lo que vemos acá como si que fuera arena, acá estaba esta laguna. Ahora ha ido fusionando, derritiendo y se ha desplazado y está más adentro, ¿no? Mi nombre es Alexander Santiago Martel, soy especialista en hidrología y glaciología del INAIGEM. En este ambiente glaciar hemos instalado sensores de temperatura, también hemos instalado una estación meteorológica para ver cuáles son los cambios que están influenciando en el derretimiento del glaciar, y los sensores de temperatura nos dan el indicio de cómo este material que cubre al glaciar lo protege o perjudica al glaciar. Si es que la capa detrítica es menor de 40 centímetros, la fusión es mayor. ¿Por qué? Porque esta superficie que es la tierra absorbe la temperatura y lo fusiona más rápido. Pero si tenemos mayor espesor, hay la protección del glaciar, se derrite menos. Hemos enterrado uno a aproximadamente 80 a 1 metro de profundidad, donde nos da la temperatura que es de 0 hasta -1, o sea, mantiene la temperatura. Y luego tenemos otro sensor que está sobre la superficie, como en este caso que tenemos acá, donde la temperatura llega durante el día hasta 36 grados centígrados, o sea, la diferencia es abismal. Entonces, si es que tenemos capa muy delgada, lo va a derretir más rápido al glaciar. A esa temperatura, no hay glaciar que resista. Torrentes de agua bajan irremediablemente de los glaciares, arrastrando todo tipo de minerales, generando un fenómeno denominado drenaje ácido de rocas. Este fenómeno se está acelerando debido al cambio climático, concentrado más en la Cordillera Blanca, en la parte central del Perú, ¿no? En este caso en la parte de Huaraz, en la zona de Huaraz, debido a la condición geológica particular que presenta la Cordillera Blanca, ya que los núcleos rocosos que están cubiertos por los glaciares contienen mucho mineral de sulfuro. Mi nombre es José Herrera,
Soy geólogo especialista de la Dirección de Investigación en Ecosistemas de Montaña de INAIGEN. Al entrar esta roca en contacto con ese flujo de agua y con el oxígeno, empieza el proceso de la oxidación del sulfuro. En este caso hay un mineral muy específico que es la pirita. Esta pirita se empieza a oxidar y empieza a generar óxido férrico. Y lo que da la precipitación de estas costras naranjas y rojizas. Es así que el Río Negro tiene ahora una coloración completamente diferente. El lecho está teñido de un intenso color anaranjado. Bajo estas condiciones, la vida no prospera. El agua tiene miles de partículas de metales pesados, nocivos para la existencia. El sensor se ubica en contra de la corriente y el pH justamente ahí nos está lecturando que es 2.87 a 3, ¿no? ¿Cuánto de oxígeno tiene? El oxígeno tiene ahorita 7.57 miligramos. Entonces, justamente puede afectar a lo que es faunas, y la temperatura en este caso es también baja, y eso también favorece a la oxidación, ¿no?, de sulfuros. Mi nombre es Eduardo Sánchez, soy especialista de la Dirección de Investigación en Ecosistemas de Montaña de la INAIGEN. Nosotros vemos la evaluación de la calidad del agua, ¿no?, para ver justamente los impactos del drenaje ácido de rocas, tanto en los recursos naturales como en la parte social, ¿no?, que es las actividades económicas de la población. No solo es el cauce del río, el agua ácida impacta en todo el contorno, mata los cultivos y los pastos de los que se alimenta el ganado, contamina y enferma a los animales. Esta agua no se puede potabilizar. Pero lo tomamos, pues es una necesidad. ¿Qué podemos tomar? No hay otros. En su conjunto más o menos estamos afectados de unos de 8.000 a 9.000 pobladores. Mi nombre es Federico de Paz Rondán, soy presidente del Comité Regantes Canal Cholta y soy comunero también acá en la Comunidad Campesina de Cordillera Blanca. Este lugar se llama Coyota y toda esta área general se llama Arbaicancha. Pediría, ¿no?, que las autoridades a lo menos pongan y carten el asunto, pues no, porque día a día se está generando más problemas, porque nosotros acá en la comuna vivimos de la agricultura, de la ganadería. Por eso pido, ¿no?, también que las autoridades regionales, locales, nacionales, que tomen esa importancia, pues, del agua. El riesgo de perder las fuentes de agua es mucho más grande. Estudios del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña de Perú han identificado procesos de acidificación también en algunas lagunas. El mayor peligro en estos lugares, sin embargo, está más relacionado a los desastres naturales. Pocas veces se logró captar en video un desprendimiento de esta magnitud. Son toneladas de hielo generando olas que podrían ocasionar un desborde. Este alud ocurrió en octubre del 2025 en la laguna Uspicocha, en Cusco. Esa ya generó también un desborde en el 2022 y también está creciendo demasiado rápido su tamaño por el deshielo glaciar. Pero las condiciones del entorno de la laguna hacen que el peligro de desborde sea mayor. Y se identificó un total de 528 lagunas con riesgo a nivel nacional. La mayor concentración está aquí en Ancash, en la Cordillera Blanca. Tenemos también otras 160 lagunas con riesgo de desborde. Muchas de ellas están en cabeceras de cuenca donde hay zonas pobladas, porque en la Cordillera Blanca, en el Callejón de Huaylas, tenemos varias zonas pobladas. Entonces se ven pues amenazadas la ciudad de Huaraz, la principal ciudad, con este tipo de amenaza de un peligro glaciar. Tenemos también amenazas sobre la ciudad de Caraz, de Yungay, de las localidades de Ranjairca, entre otras más. Palcacocha, a 2 horas de viaje de la ciudad de Huaraz, es la segunda laguna más peligrosa del Perú. Con botes robóticos y sonares, constantemente se monitorea la cantidad de agua que retiene.
y cuánto aumenta su caudal por el derretimiento de los glaciares. Esta laguna ha aumentado en 34 veces su volumen debido al retroceso glaciar. Lo que aquí vemos con agua antes era todo glaciar, hace tan solo algunas décadas. Entonces el retroceso hace que la laguna incremente en su volumen y además exponga estos bloques de hielo en áreas más empinadas y que pueden generar caídas, avalanchas y un oleaje fuerte que podría generar un desborde. Esta laguna es vigilada las 24 horas del día a través de cámaras y otros equipos instalados en el punto más alto de una de sus morrenas. También se han instalado sensores de nivel de la laguna. Todo esto nos permite tener en tiempo real la situación del entorno de la laguna para poder avisar en caso de comportamientos anómalos y que puedan llevar a una situación de emergencia. Un sistema de sifones, que son estos tubos que tenemos aquí con estas boyas, que permiten regular el nivel de la laguna para que no esté muy alto y así en caso de oleaje el dique pueda contener el agua. Aunque por el momento no existe un registro oficial de la cantidad de avalanchas o desprendimientos, se sabe que se han multiplicado. Viajamos a la región Cusco para conocer lo que ocurre en la cordillera Vilcanota. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal la noche? Bueno, ¿eh? ¿Y las nubes de fondo? Espero que se desaparezca pronto, ¿no? Sí, ojalá. ¿Cómo vamos? ¿Cómo va el día? Ahorita mejor. Sí. Ahí están poniendo, mire, el combustible para que haya energía. ¿Se ha congelado también todo ahí, Wilson? Ya estamos. Parece que está bueno el día, ¿no? Sí, ojalá. ¡Oh, yes! Luego de instalar el campamento base, inició la extenuante caminata. Por los cerros y hondonadas de lo que ahora es un área de conservación regional, cuyo objetivo es disminuir el impacto negativo del turismo y otras actividades invasivas. Este ecosistema es sumamente frágil y necesita protección. Bueno, estamos a 5.250 metros sobre el nivel del mar, ya en lo que viene a ser el ingreso, digamos, para lo que es el Nevado Quelcaya, que es el Quelcaya. Adrián, ¿qué necesitamos para subir, para estar seguros, digamos, frente a lo que vamos a hacer ahora? Definitivamente energía Alfu. Ya, y con fe nomás. Estamos con los equipos adecuados, con zapatos, vamos a ir encordado, tenemos crampones. Perfecto, Wilson. Esto no es de fines turísticos, esto no es por llegar, sino tiene un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Es netamente científico. Esto nosotros pertenezco al CENAMI. Nuestra función como institución es proveer información para que nuestras autoridades tomen las decisiones correctas y también proveer información a la comunidad científica internacional para que cuando se discutan los temas relevantes se muestren pruebas, ¿no? Y empezamos el ascenso sobre el casquete del glaciar Quelcaya. Adrián está adelante, Wilson segundo, tercero, yo y Carlos cuarto. Vamos. Súper arriba. Pisar por primera vez el cuerpo de un glaciar es indescriptible. Estamos caminando sobre toneladas de hielo que anteceden incluso a la humanidad.
Estamos tomando un descanso porque hemos subido las dos pendientes más pronunciadas de pronto. Estamos a 5.500 metros sobre el nivel del mar. Hace un año con esta zona era fragmentación fuerte, grietas lo que llamamos, que para este año está bonito, hermoso, ¿no? Para caminar tranquilamente, tranquilo nomás, porque no hay riesgo. Pero a pesar de eso hemos venido con cuerda, todo, siempre hay que tener respeto a la montaña. Y lo bueno es que ya estamos en la mitad. Otra mitad más y ya estamos en la estación, ¿sí? Pero sí lo vamos a hacerla. Vamos. El Quelcaya es el segundo glaciar tropical más extenso del mundo. Tiene una superficie de 44 kilómetros cuadrados. A diferencia de otros glaciares que terminan en picos, tiene la forma de una cúpula. Es un casquete posado sobre lo que sería un volcán. El equipo de Latina Noticias, Corona, el Nevado Quelcaya, junto al equipo de Cenami para la revisión de su estación meteorológica aquí en la cima de Nevado Quelcaya. Luego de una hora de haber llegado aquí al punto más alto del Nevado Quelcaya, llega mi compañero, aquí estamos, José Vázquez, y mi querido amigo y compañero de viajes, Carlitos Guamán. Llegamos, ¿qué tal? Cansado, pero con muchas ganas de querer llegar, así que estamos aquí. Súper felices de haber llegado. Estamos agitados, la altura complica, ¿no es cierto? Ha sido difícil el ascenso. Primeramente, felicitarles, de verdad, no me esperaba eso. Ayer estaban ansiosos si llegamos o no llegamos con ese plan. Pero ya pues, logramos, sí. Habrán visto los dos primera y segunda pendiente fuerte, ¿no? Y fuerte, entonces. Muy bien, chicos, ya para la siguiente expedición están re preparados ahora. Muy bien, lo lograron y felicitaciones de verdad. Y ahora ya, aquí está llegando ya. Doctor Wilson Suárez, que también ha llegado. Vamos, bravo. Bravo, Wilson. La verdad que es una emoción que uno llegue acá porque no es fácil. Llegar es bastante complejo. Cualquiera no llega, ¿eh? Si fuera así, todos los días subirían aquí la gente. Este gigantesco glaciar es considerado un laboratorio natural, clave para estudiar el cambio climático. Desde aquí, el mundo tiene otra perspectiva. Esta estación, que está ubicada en la parte más alta del Nevado Quelcaya, a 5.600 metros sobre el nivel del mar, permite medir diferentes niveles que están relacionados al ambiente, como por ejemplo los vientos, las precipitaciones sólidas, la lluvia, o sea, precipitaciones líquidas, también la radiación, el calor, la temperatura, cómo avanza el hielo o cómo retrocede. De esta manera podemos tener un mejor entendimiento del comportamiento de los glaciares tropicales que hay en el Perú. Tienes que hacerte la idea que el Cenami en total tiene más de 1000 estaciones, pero solamente tenemos 3 por encima de los 5000 metros. Su función principal de esta estación es medir cómo va ganando masa el glaciar y cuáles son las condiciones climáticas en altura. Cuando ustedes reciben alertas de que va a haber heladas, friajes, es cuando se reciben datos de este tipo de estaciones. Mi nombre es Wilson Suárez Alaiza. Soy investigador registrado en el RENACID del Cenami. Un glaciar gana masa por la cantidad de nieve que cae y pierde por derretimiento en sus frentes. ¿De acuerdo? Ahora, este glaciar constantemente está ganando masa, pero esa masa no permite compensar lo que está perdiendo. El proceso de convertirse en nieve, en hielo, solamente convertirse en etapa intermedia toma como 5 o 6 meses. Pero para convertirse en un hielo consolidado, lo que llamamos un hielo azul, dependiendo de las condiciones puede tomar entre 5, 6, 7 años, ¿de acuerdo? Y se van formando por placas, por capas. En este momento tú estás parado entre 140 y 150 metros de espesor de hielo. Es nieve que se está convirtiendo en hielo. Esa nieve, con el incremento de la temperatura global, es cada vez más escasa. Pero a 5.600 metros de altura, el clima es impredecible. Tenemos que regresar, no nos podemos quedar porque
Está cayendo una tempestad bien fuerte, nieve. Igual bajo estas condiciones tenemos que regresar. Vamos rápido. Bien, chicos, bien, vamos. Y esa... Las condiciones que nos acompañan en el descenso suelen verse normalmente entre enero y marzo, durante el invierno en los Andes. En esos meses, los glaciares luchan por ganar y conservar hielo. Se comportan como un fluido en movimiento, que avanza y retrocede dependiendo de la temperatura. Si estás a 5.150 metros y subes un poco más, puedes estar a menos 0.5 grados. Bajas un poco más, estás a 0.5 grados. Esa línea de temperatura es clave. Con el calentamiento global, esa línea de temperaturas va subiendo, se va desplazando hacia la parte superior. ¿Y qué es lo que origina? Que el área que se va a derretir en la parte inferior aumente. Ahora, esa línea va a seguir subiendo. Y si tú tienes un glaciar que tiene una altura de 5.200 metros o 5.150 metros, esa línea de la temperatura 0 grados ya sobrepasó la cumbre. Significa que ese glaciar ya no gana masa, solamente está que pierde masa. Aquí estos que observamos como el Quizoquipina, el Suyuparina con 5.400, 5.500 metros, entre los 5.200 hasta 5.500 están ganando masa. Y de por debajo de eso pierden masa. Pero si ves un glaciar chiquito de 5.200, 5.230 metros, ya la isoterma 0 grados prácticamente lo va a pasar. Y todo ese glaciar está condenado a muerte. Por ejemplo, un fenómeno El Niño hace que esa temperatura 0 grados se vaya mucho más arriba. En vez de que suba esa posición de la temperatura 0 grados, en vez de que suba 5 o 10 metros, puede subirse 200, 300 metros. Por más que luego baje a 100 metros, pero igual durante 1 o 2 años ya generó condiciones para que se derrita una cantidad impresionante. Con estos eventos extremos cada vez más frecuentes e intensos, no solo vemos desaparecer nuestros glaciares tropicales, estamos frente al riesgo de perder especies de flora y fauna. El pajarito de las nieves es tal vez una de las aves más sensibles a estos cambios. El ave parece ser muy dependiente del glaciar para anidar, y esto es muy problemático debido a que muchos de los glaciares y cordilleras glaciares del Perú están en proceso de retroceso muy rápido, incluso algunas ya se han extinguido, y no sabemos qué va a pasar con esta ave cuando las cordilleras glaciares hayan terminado de desaparecer, o muchas de ellas, si se va a extinguir localmente o totalmente. Mi nombre es Carlos Lazo, soy parte del equipo de investigación en ecosistemas de montaña del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña. Hace algunos años vengo investigando el comportamiento reproductivo del fringilo glaciar, un ave paseriforme que habita a grandes altitudes en todas las cordilleras de glaciares tropicales que tiene el Perú, y notablemente es la única ave en el mundo con evidencia documentada de anidación consistente directamente en el hielo de los glaciares tropicales. El trabajo que venimos haciendo con esta ave EINAIGEM durante el año 2024 y 2025 fue tratar de averiguar por qué esta ave había escogido el hielo para poder anidar. Para eso encontramos un nido activo en el año 2024 y otro en este año. Ahí aprovechamos que los nidos estaban activos para poner pequeños sensores microclimáticos que pudieran monitorear la temperatura. Pudimos encontrar, en base a los datos microclimáticos registrados, que dentro de la cavidad en el hielo donde anida el ave, la temperatura es siempre muy cercana a 0 grados durante todo el día, no importa que sea de noche o de día con un intenso calor, en comparación al ambiente de glaciar exterior, donde la temperatura durante la noche puede llegar a menos 6 grados o durante el día puede alcanzar los 21 e incluso más. Este quizás sea la principal razón que el hielo sea un amortiguador de las condiciones extremas del ambiente glaciar, que haya hecho que el ave haya escogido este lugar para poder anidar. Recorriendo uno de los frentes del glaciar Quelcaya, hemos encontrado algo que veníamos buscando desde el principio. Me refiero a los restos de lo que es el nido
de la besita de las Nieves. Y este ave anida más o menos entre enero, febrero y marzo, en la época de lluvia, cuando es un poco más abrigado este ecosistema. ¿Y el fringílogo glaciar qué otro papel cumple en el entorno de los glaciares? Parte de nuestras investigaciones abarcaron el nido de esta especie y lo que buscábamos era entender cuál era la composición florística que utilizaba el ave. Por ejemplo, utiliza esta planta que es más arbustiva con un tallo más leñoso para la parte exterior del nido, para que le dé más resistencia, más estructura. Y a la parte interna trabajo con esta especie que es más gruesa y en la parte central del nido con esta especie que es pues mucho más delgada. Es una arquitectura muy bien pensada y que le sirve como un amortiguador térmico también dentro del hielo. Otro aspecto interesante que pudimos encontrar al analizar los nidos de esta especie es que en todos ellos habían semillas de tanto de estas tres especies, por lo que nosotros manejamos la hipótesis de que posiblemente esta especie también cumple el rol de dispersor de semillas y cree este nuevo ecosistema que se va generando conforme el glaciar va retrocediendo. Incluso es posible que todas estas plantas que vemos aquí hayan sido sembradas de alguna forma por el fringílogo glaciar. Vivimos tiempos de intensa transformación. Todo el planeta se está calentando y los glaciares son los espacios más susceptibles y vulnerables. Imágenes satelitales permiten saber cuánto ha retrocedido el Quelcaya en los últimos 40 años. Del 84 al 2024, este glaciar ha cambiado 58% en pérdida de superficie. Mi nombre es Oscar Vilca Gómez, soy especialista en hidrología y glaciología y actualmente represento a la Oficina Desconcentrada Macroregión Sur del INEGEM. El glaciar contiene aproximadamente una reserva de agua de 2.200 millones de metros cúbicos de agua. Eso se traduce en forma simple, digamos, en que aquí arriba tenemos un gran lago congelado que abastece gran cantidad de agua en forma de hielo. En época de sequías, son los glaciares los que dan mayor cantidad de agua a todo el sistema hidrológico. Aportan alrededor del 90% del agua, que termina almacenada en lagunas o bajando por los ríos. Comunidades como Ancasi en Puno o Aychana en Junín dependen directamente de este ciclo para subsistir. En estas tierras altoandinas, una de las principales actividades económicas es la crianza de auquénidos. Llamas y alpacas recorren los campos y montañas buscando alimento y agua. Las vicuñas también habitan este maravilloso paraje. Llegamos a las faldas de la cordillera Huaytapallana en Junín para conocer más sobre este animal silvestre, protegido por el Estado peruano. ¿Pero cuántas personas? 80 comuneros. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Va bien? Buenos días, Estamos cuidando el patrimonio nacional, que es la vicuña, con toda voluntad y estamos tratando bien. Al año estamos esquilando la lana, para nosotros es el oro marrón. Vamos a entrar al Chaco ahorita que están haciendo acá en Junín, que es parte también de lo que se ve en estos ecosistemas valientes glaciares. Con cuidado, Con cuidado, recuerden que la prioridad es el bienestar animal, ¿ya? El bienestar de la vicuña. Ya estamos 13 años cuidando la vicuña. Nos va bien. Tenemos como 1.800 vicuñas, pero la vicuña no se puede contar exactamente porque la vicuña es un animal silvestre, ¿no? Hoy, en este momento, encontramos en el paraje de Pumupampa, Nevado de Verdi. Nosotros también pertenecemos a la reserva de Huaytapallana. Primero,
hacemos este corral que se llama embudo. Y por dos lados armamos el embudo, por acá y por allá, para que entran ahí la vicuña. ¿Y con qué la gente? Con banderí traen la gente, arrian. Muchos escapan, la mitad así se echa. Eso es lo que trasquilamos, señor. Bueno, una vez trasquilada, la vicuña es liberada para que vuelva a la naturaleza, para que vuelva al campo, acá a las alturas. La comunidad entera viene acá a ese día del Chaco para hacer esa faena. Se escoge todo esto, ya lo estamos sacando toda la cerda. Ya entramos, después de sacar la fibra, mejor después del descerdado, ya lo sacamos la lana fina en un vellón, en esta manera de ya para de repente mandarlo al mercado. Esta especie estaba al borde de la extinción, entonces se han tomado muchas políticas, digamos, ¿para qué? Para recuperar esta especie. Ya en los años 90, el usufructo y el manejo de esta vicuña se le entregó a las comunidades. ¿Para qué? Para que ellos también nos ayuden a protegerla y a conservarla. Mi nombre es Max Perlacios Vargas, trabajo en el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. La vicuña es un animal muy rústico que se desarrolla por encima de los 3.800 hasta los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Es una especie muy importante porque mantiene estos pastizales, digamos, de puna, donde ella se desarrolla y evita la desertización de estos campos, y con eso también evita que haya cambios en el ecosistema, ¿no? Porque todo es un conjunto en sí, ¿no? Si algo falla, de todas maneras va a afectar en otro aspecto, ¿no? de nuestro ecosistema. Según el Censo Nacional de Vicuñas 2025, hay ahora 300.000 ejemplares viviendo libres en diferentes zonas altoandinas del Perú. Cuidar y conservar el medio ambiente es ahora una prioridad que nos obliga incluso a cambiar nuestra forma de pensar y nuestras costumbres. Para proteger la cordillera Huaytapallana, en Huancayo, por ejemplo, se decidió prohibir la tradicional peregrinación del Santiago y la Virgen de las Nieves. Hasta el 2024, cientos de personas llegaban a las faldas del glaciar Yanauksha. Se instalaban carpas y vehículos, se levantaban cocinas, bandas animaban la festividad y un mar de gente trepaba las montañas, dejando basura en el camino. Nosotros no estamos en contra de nuestros usos y costumbres, pero lastimosamente se ha llegado a extremos. Nosotros estimábamos que durante las festividades, tanto desde que comenzaban desde julio y agosto, por las festividades de Santiago, subían más de 20.000 personas y lastimosamente hemos llegado a tener la medición de la cantidad de residuos sólidos, que aproximadamente eran más de 70 toneladas que se venían generando durante todo este tiempo. Botellas de plástico, vidrio, en tupper, entre otros, y hoy en día lo que nosotros queremos es que este ecosistema prolongue su tiempo de vida y sobre todo pues que la población sea beneficiaria de este servicio ecosistémico tan importante que es el agua, que hoy en día abastece a parte de la ciudad de Huancayo y Valle del Mantaro. Hoy vamos a recorrer este lugar que también es un área de conservación regional para conocer cuál es su estado. Las condiciones no son las más favorables, sin embargo, es importante llegar hasta la cumbre para notar ahí el trabajo y la investigación que se viene realizando sobre el retroceso de este glaciar, que es uno de los más impactados a nivel nacional, es decir, en el Perú. Steady.
Lo que nos hemos dado cuenta es que en estas subidas a las montañas, infaltables compañeros de viaje son los perritos, acá como Tofi y como Teddy que está por allá. Son como guías, incluso, ¿no? Te van diciendo por dónde ir, a qué paso avanzar, incluso suben aparte del glaciar. Y creo que hoy día también nos van a acompañar aquí en el Huaytapallana. Ahí están, súper cariñosos y juguetones. Vamos con ellos. Tras escalar un escarpado terreno a 5.000 metros de altura y en medio de una densa neblina, vimos el nacimiento del glaciar Huaytapallana. ...19 kilómetros cuadrados de hielo que se aferran a esta parte de la cordillera de los Andes. Y justamente estamos observando dos capas bastante notorias. En la parte baja es el hielo que se ha formado hace miles de años, y en la parte superficial, que es la zona un poco del área más blanca, es la acumulación de nieve que ha ocurrido hace unos 5 o 6 días a lo mucho hacia atrás. Esta capa justamente su función es proteger, es como un aislante para el hielo que está en la parte baja. Condiciones climatológicas, esta cumbre glaciar presenta pronunciadas rajaduras y abruptas caídas. Es un camino difícil que debemos sortear con mucho cuidado y bajo la supervisión de un guía de montañas. En el inventario del INEGEM se ha cuantificado desde el año 62 hasta el año 2020, se ha determinado que aproximadamente el glaciar Huaytapallana en general ha perdido en área 71%. Y este glaciar está ubicado un poco más cerca hacia el lado de Amazonía y recibe bastante influencia de lo que ocurre en la zona de Amazonía y en la parte de ceja de la selva. Desde la Amazonía ingresa toda la humedad, y a medida que va ascendiendo esta humedad se va formando cantidad de nube, y esa nube a medida que va subiendo va atrayendo también cantidad de precipitación. Y actualmente estamos ya recibiendo esta nevada y justamente casi al 100% está viniendo de la Amazonía. Entonces la Amazonía juega un rol importante en temas de acumulación, en aporte de cantidad de nevada para este glaciar Huaytapallana. Eso es por un lado. Por otro lado, también recibe un efecto negativo, podríamos decir así, debido a que en la temporada, sobre todo de sequía, en la parte de Amazonía ocurre bastante la parte de deforestación y también incendios forestales. Soy Elber Villalobos, especialista en meteorología. Hemos estimado en promedio toda esta zona tiene un espesor de hielo de entre 45 a 50 metros de profundidad. Eso es el cantidad de hielo en espesor que hemos mapeado recientemente el año 2025. Y complementando con la capa de hielo que se pierde, que vendría a ser 3 a 4 metros, esto en escala anual. Si hacemos un cálculo a un grosso modo, en promedio, todo este sector, todo el hielo se estaría desapareciendo entre 12 a 15 años.
Es decir, para 2040 este glaciar dejaría de existir. El mismo futuro le espera a decenas de cadenas montañosas cubiertas por hielo. El proceso de derretimiento se ha acelerado estrepitosamente desde hace 20 años. Aunque parezca contradictorio, las lluvias también son letales para la preservación de estos gigantes de hielo. Estas zonas de glaciares tropicales no hay mucha acumulación de nieve porque justamente las temperaturas no dejan que se formen. También tenemos el wet snow o agua-nieve que se conoce, es una fase mixta entre la parte sólida y la fase líquida. Entonces no está completamente sólido, sino llegas a verlo como si fuera una raspadilla, así, y después de eso cambia de estado rápidamente. Después tenemos a la lluvia, que es la que conocemos un poco más, pero es lluvia más ligera y llovizna un poco más intensa, también tenemos esas. Por tener una temperatura superior a los 0 grados, el agua en condición líquida, que también se encuentra en estas lagunas, termina socavando la vida de los glaciares. Qué bien, ¿cómo te va? ¿Tu nombre? Buenos días. José, Jorge, ¿qué tal? Carlos. 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 Chabelita. Te siento igual. Ya estoy cansado. Viajamos ahora a la Cordillera Central, uno de los espacios más impactados del Perú. No queremos que nos agarre la lluvia ya. Que las condiciones están extremas, sí. ¿Cuántas horas caminando? 4. 4 horas. Caminando. Por fin. Haciendo pausas cada vez que el cuerpo pide porque es muy empinada la caminata. Sí, toda la razón. De que sea brutal. Mi nombre es Rolando Cruz Encarnación, soy ingeniero ambiental y ahora nos encontramos en la Cordillera Central y justamente uno de los 13 glaciares que estudia Lana es el glaciar Chocón. Visto los registros iniciales en el 2014 en adelante, hemos visto que este glaciar ha retrocedido hasta la actualidad un poco cerca de los 700 metros, ¿no? Longitudinalmente, ¿no? Porque ha habido un contacto entre la lengua glaciar con la laguna de información, ¿no? Y ese proceso acelera mucho más rápido por un proceso que se llama ice calving. Consiste principalmente en cual el cuerpo de agua absorbe más energía solar y esa energía solar calienta una lámina de agua. Esa lámina de agua se hunde y eso genera una corriente natural, y ese proceso de transferencia de calor entre el agua líquida y la masa de hielo hace que se vaya socavando internamente y desestabilice, ¿no? La masa de hielo, y eso hace que se fragmente el glaciar mucho más rápido y se forma justamente la laguna que hemos visto, ¿no? Una laguna más grande, y ahora justamente ya está en los procesos ya de máximo crecimiento en la laguna. Este sistema glaciar que nosotros evaluamos justamente alimenta a la cuenca del río Mala. Sin glaciares está en riesgo el abastecimiento de este recurso, que además es fundamental para nuestra alimentación, para la ganadería y agricultura. ¿Por qué se va a extinguir los glaciares? Uno es el incremento de temperatura que se está evidenciando ahora. El otro es la deposición de material particulado, o sea, contaminantes atmosféricos, principalmente el carbono negro liberado por los incendios forestales. El otro fenómeno, por ejemplo, es el fenómeno del Niño, también afecta porque hay incremento de las temperaturas y eso también va afectando al derretimiento glaciar. El otro proceso también es el cambio de fase de las precipitaciones. Ya no va a nevar mucho, sino va a ser reemplazado a esos procesos por la lluvia, ¿no? Y eso también va a afectar bastante el derretimiento de los glaciares. En este contexto es inminente, o sea, es irreversible el proceso de recuperación de los glaciares, ¿no? Van a desaparecer los glaciares en el futuro. Aunque no hay manera de recuperar el hielo de los glaciares, existen diferentes trabajos que buscan retener el agua que pierden inexorablemente.
En Cusco, cerca a la laguna Coricalis, se estudia el papel que cumplen los bofedales para asegurar el abastecimiento de este recurso en el futuro. Habíamos comenzado bien esta caminata, con un cielo despejado, pero ya el clima ha cambiado, así es en los Andes, y se ha cerrado completamente el cielo. Ya no solamente es granizo que está cayendo, sino también lluvia. Ya nos está mojando, ¿no? Después del glaciar, el bofedal es un ecosistema importante en la regulación hídrica porque, como les dije, aporta aproximadamente entre el 10 hasta el 20% de agua en la cuenca glaciar, ¿no? Mi nombre es Reni Díaz Aguilar, soy especialista de hidrología del Instituto de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña. Un bofedal es un ecosistema que crece en función al agua, ¿no? Y permite también el crecimiento, digamos, de especies de flora y fauna, ¿no? Pero también el bofedal captura el carbono que está en la atmósfera y lo almacena y va formando la turba. Los bofedales están formados por un conjunto de distiquias que tienen una forma de garra y que se van aglutinando, hacen unos colchones y crecen por decenas, cientos de años, formando algo que se llama la turba. Esto empieza así y va creciendo con el tiempo. Para formar, por ejemplo, esa turba se ha demorado decenas de años. Voy a usar este barreno para extraer un poco de turba, ¿no? Para mostrarles un poco de que debajo de esta planta, esta Distichia muscoides, la especie que está acá encima, debajo hay turba, ¿no? Son como colchones de agua, ¿no? Vamos a ver, ahí está. Y mira, y se va a hundir todo esto de manera... Entonces, quiere decir que toda esta profundidad es turba, ¿no? Entonces, y puede ser más profunda, porque este barreno tiene 1,5 metros más o menos, puede ser que tenga 3 metros, 4 metros, no sabemos, ¿no? Y fíjense las raíces, ¿no? Se encuentran las raíces, las plantitas. Por eso es que les decía, cuando un bofedal o la turba se forma, puede estar cientos de años así. No se va a descomponer. Es como está. Full CO2. Y acá está todo el carbono almacenado. Entonces, si voy a sacar acá, ¿no? Este es un pedazo de turba, ¿no? Y ahí, si lo aprieto, ¿se lo aprieta? Agua. Agua, exacto. Mira, apretamos y tiene agua, ¿no? Y fíjense, si lo aprieto más, y fíjense que ya se notan las raíces, ¿no? Las raíces, la materia, toda la materia orgánica, o sea, todo el CO2 que ha captado, digamos, el bofedal en cientos de años está acá, guardada y almacenada, ¿no? Qué importante, ¿no? Sí. Es muy importante el bofedal porque 1 hectárea de bofedal aproximadamente te puede almacenar hasta 2 hectáreas de lo que almacena un bosque, ¿no? De acuerdo al último inventario, el Perú tiene 900.000 hectáreas de bofedales. Pero no son los únicos guardianes del agua que nos da la naturaleza. Los quenuales son también especies de árboles trascendentales para mitigar el efecto de la acelerada pérdida de glaciares tropicales. Desde hace 20 años, el Parque Nacional de Huascarán promueve el crecimiento de estos bosques altoandinos. 3% del territorio del parque son bosques de quenual. Hemos llegado a reforestar o forestar e incidir en más de 80.000 hectáreas. Estos árboles, que se desarrollan desde los 2.400 metros sobre el nivel del mar, van ocupando los terrenos que dejan los hielos milenarios. Se han encontrado especímenes a 5.000 metros de altura y prosperan en condiciones extremas, gracias a la forma que crece su corteza. Apenas, digamos, desarrolla, se desprende y va creciendo uno nuevo, entonces la corteza... Como pieles, digamos. Sí, claro, pero no se caen, sino se mantienen ahí con el sentido que explicaba, que es la forma como estos individuos retienen la humedad y retienen la temperatura sabiendo que hay condiciones extremas de temperaturas bajo cero. Entonces eso permite que no se ponga abrigo, digamos. Claro, entonces la idea es no tocar eso y no sacarla porque en eso le estaríamos afectando. Un quenual es un hábitat de un mundo mucho más inferior, desde microorganismos hasta lo que se le dice. Además, evitan la erosión de suelos
Y con ello los derrumbes retienen grandes cantidades de agua, pero también la dejan filtrar cuando es necesario. ¿Qué otras soluciones se pueden plantear para mitigar los efectos de la extinción de nuestros glaciares o prolongar su existencia? No solo está en juego ese hielo que ahora se derrite sin cesar, o el agua que almacena. Está en juego el equilibrio del mundo. Está en peligro la vida en la costa, sierra y la Amazonía. Sin glaciares, se rompen las conexiones e interacciones de estos ecosistemas. La lucha por conservarlos no empieza a 5.000 metros de altura, en el frío de los Andes. Empieza en realidad en el lugar donde nos encontramos y vivimos.